mí me pidieron hablar sobre la Dei Verbum, la constitución dogmática sobre la divina revelación. La Dei Verbum es el documento conciliar que más tuvo dificultades para salir a la luz. No voy a explicar, porque no es la intención ni tenemos el tiempo, la historia completa de la gestación del documento, sus temas de debates, pero sí me parece importante señalar que fue un documento que tuvo trabajo para ver la luz, porque el tema es muy importante. El tema de la divina revelación es de gran importancia para la fe de la Iglesia, por lo que los padres conciliares han tenido un gran cuidado en la preparación de este documento. El primer esquema les he puesto ahí como las fechas para que ustedes vean que fue uno de los primeros documentos a ser presentados a los padres conciliares y el último a ser aprobado, o sea, casi al final del Concilio Vaticano II. Entonces, el primer esquema fue presentado a los padres conciliares el 14 de noviembre de 62. La discusión duró hasta el 21º día de este mismo mes. El texto no satisfizo mucho a los padres conciliares y la discusión parecía que no iba por ningún lado. Fue necesaria la intervención de Juan XXIII, que retiró el esquema primero, nombró una comisión especial para que preparara un nuevo esquema para que así los trabajos pudieran avanzar. El trabajo de esta comisión duró hasta el 27 de marzo del 63, un año después prácticamente. Y recién el 23 de abril se presentó el nuevo esquema. Nuevamente se hicieron muchas observaciones al texto, fue necesario trabajar una nueva redacción y esta fue finalizada recién en 64. Y el 3 de julio el Papa Pablo VI, ya no era Juan XXIII, envió el documento a los padres conciliares para una nueva discusión. Esta se dio recién a finales de septiembre y fue nuevamente necesario una nueva redacción del documento, que quedó lista recién un año después, esta última redacción. El 29 de octubre de 1965, el texto finalmente pudo ser aprobado y el 18 de noviembre, pocos días, como les he dicho, antes de finalizar el concilio, el documento fue aprobado y promulgado por el Papa Pablo VI. Porque quise hacer esta pequeña reseña histórica muy breve, justamente para señalar la importancia de este documento. Justamente porque los temas tratados, ustedes van a ver, son temas importantes y temas que respondían de alguna manera a algunas problemáticas importantes que el concilio debería salir al encuentro y responder. Algunas de estas problemáticas, no todas, les voy a ir indicando a lo largo de la exposición. Antes de pasar al documento en sí, quisiera hacer una pregunta. ¿Quién ha leído el documento? Ya, perfecto. Una segunda pregunta para los que han leído. De la lectura de ustedes, libremente me responde, simplemente levanta la mano y responde. De la lectura que ustedes hicieron, ¿qué les pareció relevante, importante para su vida de fe? A ver. La lectura del documento. ¿Has leído? Ya, ¿qué te pareció importante? ¿Por qué te pareció importante? ¿Qué te llamó la atención? Dice, ay, ese documento me ayuda en mi vida de fe en eso. ¿Cómo? Ya. Ya.
¿Alguien más? Las fuentes. Después vamos a hablar de las fuentes de la revelación. ¿Qué más? Te ayuda a entender cómo es que Dios habla al hombre. A ver. Perdón, no te escuché muy bien. Ah, ya, sí. Bueno, ya, ok. Sí quise hacer esta pregunta porque a veces tenemos la idea equivocada que textos de un concilio, a veces encíclicas, no tienen mucha importancia para la vida de la fe, mi vida concreta. La Dei Verbum, por su exposición, nos indica, y también vamos a ir viendo cómo es todo lo contrario, y también nos señala la importancia de conocer con mayor profundidad los documentos de la Iglesia. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo voy a hacer como una primera parte, un brevísimo resumen de la Dei Verbum para las personas que no han podido leer y para quien ha leído, para refrescar un poquito la memoria, y después vamos a hacer les voy a ofrecer como unas claves de lectura para el documento, señalando las características de la revelación en sí misma, ¿ya? Y después les quiero presentar algunos temas importantes que la Dei Verbum trata. Trataremos de hacer eso en 1 hora y media, ojalá sea posible, y vamos a dejar después tiempo para las preguntas. A ver, el proemio, que es la parte que introduce el documento conciliar. El proemio introduce el texto afirmando la actitud fundamental del concilio ante la palabra de Dios. La actitud fundamental es una escucha religiosa para proclamar de manera confiada la palabra de Dios. El proemio también hace otra cosa muy importante. Va a explicitar la finalidad del documento, exponer la verdadera doctrina sobre la revelación y su transmisión. El capítulo 1 va a tratar de la revelación en sí misma. Va a hablar de la naturaleza y objeto de la revelación de Dios. La revelación se define como automanifestación de Dios al hombre y del misterio de su voluntad. Eso se da por medio del Señor Jesús con un objetivo, para que el hombre participe de la naturaleza divina. Para que eso se diera, Dios habló al hombre como amigos. Y eso es interesante, esta expresión que aparece en la Dei Verbum, ¿no? Es muy personal, podemos decirlo así. Y se manifestó, para poder hablar al hombre como amigo, se manifestó a través de gestos y palabras que están íntimamente unidos entre sí. Pero el conocimiento completo de la revelación de Dios se da por Jesucristo, que que es definido por el concilio como mediador y plenitud de la revelación. Esta revelación fue preparada por medio de la creación y de la historia de la salvación. Después de la caída de nuestros padres, Dios prometió la redención y para ello formó un pueblo, llamando personas concretas para que preparasen el camino del Evangelio. Todos los personajes del Antiguo Testamento preparaban el camino para la llegada del anuncio del Evangelio con el Señor Jesús. Como dice el documento, en el artículo 3, esta preparación, la revelación va a llegar a su culmen en Jesucristo, con su presencia, palabras, obras, señales, milagros, con toda su vida, sobre todo con su muerte y resurrección, el Señor Jesús ha manifestado el plan de Dios.
pero es con el envío del Espíritu Santo, y después vamos a hablar más detenidamente de eso, que se completa la revelación. Así, dice el documento, la nueva alianza instaurada por Jesús es una alianza definitiva, no hay que esperar ninguna revelación pública, todo ya está dicho por Jesucristo. Hasta que el Señor Jesús venga en su gloriosa venida, su segunda venida gloriosa. A la revelación se responde con la obediencia de la fe, por la cual el hombre se confía a Dios, y el documento define qué significa la obediencia de la fe, por la cual el hombre presta el homenaje del entendimiento y de la voluntad, ¿no? ¿Qué dice aquí? Del entendimiento y de la voluntad a Dios. Y para vivir esta fe es necesario los auxilios, del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe con sus dones. El primer capítulo se concluye retomando la definición de revelación que hace en el número 2 y nos afirma que Dios puede ser conocido a través de las criaturas con la luz natural de la razón. Sin embargo, lo que no puede ser conocido por la razón natural, por ejemplo, yo puedo llegar con mi cabecita a entender que Dios existe, pero no puedo decir, qué linda es la naturaleza, Dios es unitrino. No, este salto no se puede dar. Para llegar a la conciencia, al conocimiento de quién es Dios, en una verdad que no es accesible, solamente por la revelación, es lo que dice el documento. El capítulo 2 nos habla de la transmisión de la revelación. Esta transmisión se da por la tradición y por la escritura. Es importante que el documento siempre va a hablar primero de tradición, después de escritura. Y después vamos a ver por qué es este orden. Para que el contenido de la revelación permaneciera íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones, el Señor Jesús mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio. Lo que ellos escucharon, presenciaron o bajo la inspiración pusieron por escrito, esto fue lo que comunicaron. Pero la buena nueva también fue transmitida por otros autores del Nuevo Testamento que escribieron el mensaje de la salvación, como San Pablo en sus cartas. Los apóstoles, a su vez, nos dice el documento, justamente para que pudiera la revelación permanecer en el tiempo, nombraron ya en vida sucesores, los obispos, que a su vez nombraron otros sucesores, y esto hasta los días de hoy. Y entregaron a ellos su propio encargo de magisterio. La predicación apostólica está expuesta entonces en los libros inspirados y debe conservarse hasta el fin de los tiempos por esta sucesión continua. Esta sucesión continua es la sagrada tradición, que no voy a ampliar más en esta parte porque quiero dedicar un momento especial a explicar lo que es la tradición. Finalmente, el concilio habla de la relación entre tradición, escritura y magisterio. Tradición y escritura constituyen lo que conocemos como el depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? Todo lo que nosotros creemos sobre Dios para nuestra salvación. Al magisterio corresponde interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida. Y el concilio hace una afirmación muy importante, que es que el magisterio está al servicio de la palabra de Dios. Su misión es oírla con piedad, guardarla con exactitud, exponerla con fidelidad. El capítulo 3 habla de la inspiración de la Sagrada Escritura y su interpretación.
El concilio va a tratar ahora específicamente de la escritura y desarrolla el tema de inspiración y verdad. La afirmación es importante. Cada uno de los libros inspirados en todas sus partes es obra del Espíritu Santo. A ver, una pregunta. ¿Por qué el concilio ha querido decir que cada uno de los libros inspirados en todas sus partes es, o sea, cada uno de los libros que está presente en la Sagrada Escritura, en todas sus partes, el Antiguo y Nuevo Testamento, es obra del Espíritu Santo? ¿Alguien podría tener alguna idea? A ver. No podemos medir, pero hay una realidad que el concilio quiere aclarar o quiere instruir a los fieles. A ver. Para que al método manifestado de la iglesia, el pueblo fiel se deje orientar por ella misma. No. A ver. A ver. Un poquito más fuerte. Justamente, para nuestros hermanos protestantes, algunos libros no son inspirados, entonces son ya los llamados deuterocanónicos. Entonces el concilio sale al paso también, y es importante salir al paso de eso, sobre todo, incluso por el diálogo ecuménico. Entonces es importante precisar algunas cosas en la orientación de los fieles. Entonces, los libros inspirados del Antiguo Testamento, todos los libros en todas sus partes son inspirados, nos va a afirmar el concilio. Y el concilio afirma entonces que son inspirados, tiene a Dios como verdadero autor, pero el texto nos dice que los hagiógrafos, es decir, los autores sagrados, también son verdaderos autores. Porque Dios inspiró que ellos escribieran solo lo que Él quería, todo y solo lo que Él quería. Del concepto de inspiración se desprende otro, el de verdad. El concilio afirma que la Escritura enseña fielmente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar para nuestra salvación. El número 12 de la Dei Verbum es muy importante. El concilio explica entonces cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura. Dos elementos a tener en cuenta. El primero es que se debe investigar con atención lo que pretendieron expresar los hagiógrafos. Para ello, decir el concilio, hay que atender a los géneros literarios y a las circunstancias del tiempo, cultura del hagiógrafo, las formas nativas de pensar, de hablar de su tiempo. Y el segundo elemento es una regla. La Sagrada Escritura tiene que ser leída y interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita. Para ello, entonces, el concilio propone 3 criterios: la unidad toda de la Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe. Vamos a profundizar en ese tema más tarde. El capítulo 4 trata del Antiguo Testamento y empieza en este capítulo recordando la historia de la salvación. Para los católicos el Antiguo Testamento es palabra de Dios y conserva un valor perenne. Porque la antigua alianza estaba ordenada a preparar, a anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo y de su reino. Así, dice el concilio, el Antiguo Testamento tiene que ser recibido devotamente. ¿Por qué? Y es muy bonito lo que dice. Contiene sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre el hombre, tesoros para la oración, en los que está latente el misterio de nuestra salvación.
Y el capítulo se concluye citando un antiguo adagio. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo patente en el Nuevo. Hablando así entonces de la relación que existe entre, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando habla del Nuevo Testamento, en el capítulo 5, va a hablar de la excelencia del Nuevo Testamento. La palabra de salvación se manifiesta de manera especial en él. ¿Por qué? Porque ahí está consignada toda la vida del Señor Jesús. Y toda la vida del Señor Jesús fue anunciada por los apóstoles para así suscitar la fe. El concilio entonces, a la hora que habla del Nuevo Testamento, hace una serie de afirmaciones importantes. Primera, afirma el origen apostólico de los evangelios, es decir, que viene de los mismos apóstoles o, en el caso de San Lucas y San Marcos, que no fueron apóstoles, pero conocieron a los apóstoles, quiere hacer esta afirmación porque es importante, hasta porque en la época del concilio se ponía también en duda que los autores del Evangelio fueran Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces habría que afirmar el origen apostólico del Evangelio, y el concilio afirma de manera muy clara, o sea, transmitieron por escrito el Evangelio en cuatro redacciones: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otra afirmación importante es el tema de la historicidad de los evangelios. Ellos comunican fielmente lo que Jesús hizo y enseñó para la salvación de los hombres. Los apóstoles predicaron lo que Jesús había dicho y obrado. Los autores sagrados, y eso es importante, el concilio describe cómo fue más o menos la dinámica que para la redacción de los evangelios. Dice que los apóstoles y los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a las condiciones de la iglesia, de las iglesias. Escribieron evocando sus propios recuerdos y el testimonio de quienes fueron testigos oculares. Entonces, seleccionaron, eligieron, escogieron, sacaron de la memoria y esto lo comunicaron. Y finalmente, el concilio habla del canon del Nuevo Testamento, hablando que también las cartas y los otros libros apostólicos fueron escritos bajo inspiración del Espíritu Santo. Y finalmente, el capítulo 6 habla de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Este capítulo nos dice que la Sagrada Escritura, o sea, que la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras al igual que el cuerpo del Señor. Siempre la ha considerado y considera juntamente con la tradición regla suprema de su fe. De ahí que toda la religión cristiana, va a decir el concilio, tiene que nutrirse de la Sagrada Escritura y tiene que normarse, regirse por ella. Es decir, es regla de fe y regla de vida. ¿Por qué? Por una razón muy importante, porque Dios habla a los hombres ahí. Si Dios habla en la Sagrada Escritura, es una norma para la vida del hombre. El concilio entonces hace una serie de recomendaciones que es necesario que habla de la necesidad de traducciones aptas y fieles a los textos originales, y que se hablan traducciones a las varias lenguas, a las lenguas vernáculas, no solamente el griego para el Nuevo Testamento, latín. Entonces, habla de la importancia de que haya una traducción para las lenguas en general. Fomenta también los estudios bíblicos para que se adquiera una inteligencia más profunda de las Sagradas Escrituras, y fomenta también el estudio de los Santos Padres. A los estudiosos de la Sagrada Escritura
invita a trabajar bajo la orientación del magisterio y afirma que la Sagrada Escritura es el alma de la teología, de la predicación pastoral, de la catequesis y de toda instrucción cristiana. La Iglesia toda debe sumergirse, digamos así, en la Escritura con lectura asidua y estudio diligente. Todos, van a decir, deben aprender el sublime conocimiento de Jesucristo por medio de la lectura frecuente de las Sagradas Escrituras. Y citando a San Jerónimo, dice, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Ese es mi breve resumen de todo el documento. Vamos a ver ahora, como les había dicho, como una segunda parte en la cual vamos a ver las características de la revelación. Nos vamos a concentrar ahora sobre todo en los 2 primeros capítulos de la Dei Verbum. La palabra revelación viene del latín revelare, que corresponde al griego apocalipsis. Y en las 2 lenguas significan remover el velo. Pero en el griego el prefixo apo, de apocalipsis, se usa tanto para revelar como también para velar otra vez. Entonces, la misma palabra indica o nos da una idea de misterio, ¿no? La revelación es revelar las cosas de Dios, pero como también hay algo que está oculto por un velo, ¿no? Que es el misterio de Dios. Este misterio, esta revelación, solamente puede ser conocida a través de Dios. La particularidad de la palabra ya nos introduce en el misterio de Dios. Se indica de algún modo que las cosas de Dios se conocen a través de Dios mismo. No sirve mucha especulación, o sea, Dios tiene que hablar para que yo lo pueda conocer. Y de eso se trata la revelación, de conocer a Dios y su misterio por medio de su palabra. Así, la Dei Verbum, ¿no? La palabra Dei Verbum significa palabra de Dios, no se refiere solamente a la Sagrada Escritura. Nosotros muchas veces cuando decimos palabra de Dios, pensamos en la Biblia. La perspectiva del concilio es otra. Cuando habla de palabra de Dios, no se refiere solamente a ella, sino al evento mismo de la revelación, al hecho que Dios, en su bondad y libertad, habló al hombre para dar a conocer a sí mismo y a su plan de salvación. Los padres conciliares, entonces, en escucha atenta a las mociones del Espíritu Santo, han descrito, ¿no?, el dinamismo de la revelación y se han propuesto a exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando, ame. Vamos a ver entonces esas características, ¿cuáles son? Podría haber elegido un elenco mucho más amplio. He tenido que elegir algunos que creo que son los más importantes. En primer lugar, la revelación es objetiva. Hemos visto en este resumen, ustedes han leído, que la revelación es la automanifestación de Dios en la historia humana. Pero esta manifestación divina no es solamente un ponerse en contacto con el hombre, no es solamente una experiencia, es revelación de alguien, pero también de algo. Hay una doctrina, un contenido objetivo, un mensaje de Dios para el hombre. Por ello el documento nos va a hablar, en el número 6, de verdades reveladas. Este mensaje fue transmitido por los apóstoles y es auténticamente interpretado por el magisterio de la Iglesia. Pero hay que identificar el contenido de la revelación
con fórmulas vacías y lejanas de nuestra realidad. El dogma no es una realidad estática, sin relación con nuestra vida. Los dogmas de la fe, la Santísima Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, Asunción de María, etc., nos hablan de realidades, no de teoría, no de filosofía, son realidades. Nos hablan del misterio mismo. Lo que se nos revela, como hemos dicho, es Dios mismo, su plan de amor con un objetivo que es nuestra salvación. Por lo tanto, yo tengo que entender lo que me está diciendo. Otra característica es que es trinitaria. Después de haber mencionado, entonces, el contenido de la revelación, vemos también un poco las características del evento mismo de la revelación. El concilio resalta la presencia de las tres personas de la Santísima Trinidad en el dinamismo de la revelación. Dice la del verbo número 2. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Con estas palabras, el texto nos manifiesta el carácter trinitario de la revelación. El Padre se reveló por medio de Jesucristo para que tengamos acceso a Él en el Espíritu Santo. Son nombradas las tres personas y sus respectivas funciones. El Padre aparece como el principio de toda acción divina. El Hijo aparece aquí como el mediador entre el Padre y los hombres. Y el Espíritu Santo aparece como quien obra en el corazón de los hombres para conducirlos hacia Dios. Otra mención a la presencia y acción de cada persona divina se encuentra en el número 4. El Padre va a decir, cuando habla del culmen de la revelación en Jesucristo, el Padre envió a su Hijo para que con su vida, pasión, muerte y resurrección manifestara los secretos de Dios. Y luego, con el envío del Espíritu Santo de parte del Padre y del Hijo, se completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. El Padre envía al Hijo, de nuevo aparece la misma dinámica. Padre como el que tiene iniciativa, el Hijo como con su presencia que se hace mediador entre Dios y los hombres, y el Espíritu Santo como el que con sus auxilios, con sus dones, posibilita ese dinamismo, esta acogida de la revelación en la fe. Cuando el concilio toca el tema de la sagrada tradición, también nos habla de cada una de las personas divinas. Dios que habló en otro tiempo, perdón, pasé equivocado. Dios que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo, la iglesia, la esposa de la iglesia. Y el Espíritu, ahora sí. Y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena, vive en la iglesia y por él en el mundo, va induciendo a los creyentes en la verdad entera y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. La misma dinámica, Dios que envía, Jesús, es el dinamismo de la revelación. El Padre habla entonces a la iglesia de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo permite que el Evangelio, como dice el texto, resuene en la iglesia en todo el mundo. La revelación es también cristocéntrica. Uno de los aspectos más relevantes de la Dei Verbo es su cristocentrismo. Alguien habló sobre el tema de la encarnación de la palabra, está íntimamente unido, ¿no? Incluso una de las características, podríamos decir es que la revelación es encarnatoria o encarnada, ¿no? Pero pongamos dentro del cristocentrismo porque es el verbo que se encarnó.
La centralidad de Jesucristo aparece muy claro en los números 2, 4 y 7 del documento. Dios quiso revelarse por medio de Jesucristo. Él es camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por Él, ya nos dice San Juan. Y por ello mismo, Él es el mediador. El concilio nos dice también que Jesucristo es la plenitud de la revelación. La verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo. En la dinámica de la revelación, Jesucristo aparece como revelador y la revelación misma. Es el Dios que revela y es el Dios revelado. Es el camino de la revelación y es respuesta a la revelación. El Padre envió a su Hijo para que viviera entre los hombres, para manifestar sus secretos. De esta forma, entonces, se consuma la revelación total de Dios. Jesús es el Dios que revela. Él es el Verbo eterno que vino a poner su morada entre nosotros. Él es la luz que ilumina a todo hombre. Sus palabras son palabras de vida eterna. Entonces, aparece como el Dios que revela, pero también aparece como el Dios revelado. Es decir, Él es imagen de Dios invisible. Quien ve a Jesús, ve al Padre, dice San Juan. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Jesús nos ha revelado que Dios es Padre. Y en la revelación de la paternidad de Dios viene también la revelación del Hijo, que Él es el Hijo único, de la misma naturaleza del Padre. Con clara evidencia aparece que Jesús se revela como el Hijo de Dios y Dios mismo. Por eso es el Dios revelado. Pero Cristo también es camino de la revelación. Como hemos visto en el número 2 de la ley Verbo, Él es la vía elegida por el Padre para dar a conocer el misterio de la salvación oculto desde toda la eternidad. Pero a la vez, Cristo es también la respuesta perfecta de la humanidad a la revelación del Padre. Cito ahora el Gaudium et Spes 22, que he querido hacer como una relación en este punto. Cristo, nuestro Señor, fue un problema de Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Mirando a Cristo, verdadero hombre, el hombre sabe cómo responder al amor y a la bondad del Padre que quiso revelarse. Para una auténtica respuesta a la revelación, hay que mirar a Cristo. La revelación es gratuita. Es muy posible que demos por hecho la gratuidad de las acciones divinas y por lo tanto no se dé el valor que merece a la revelación en cuanto un don de Dios, un don que proviene de su sabiduría, de su bondad y de su amor. Estos son los tres adjetivos que usa la Dei Verbum para hablar de las motivaciones de Dios para darse a conocer a su criatura. La automanifestación de Dios no fue obra de necesidad ni del azar, sino que ha sido fruto de una decisión personal. La revelación nace del amor y es gracia. Pero es importante resaltar otro elemento, que la misma aceptación por parte del hombre es también una gracia, pues ya Dios, pues el mismo Dios que comunica el don, también concede las fuerzas para que lo recibamos en la fe. La revelación es salvífica. La Dei Verbum varias veces va a repetir que la finalidad de la revelación es la salvación de los hombres. 16 veces para ser exacta. Pero en el número 2 encontramos una expresión tomada de la segunda carta de San Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que especifica, podemos decirlo así, en qué consiste la salvación. La salvación es participación de la naturaleza divina. ¿Qué es eso? Utilicemos otra palabra que quizás nos ayude a entender mejor esta realidad. Utilicemos la palabra comunión. Con la encarnación del Verbo y toda su obra reconciliadora, hemos entrado en una relación especial con Dios. Esta relación es una relación de verdadera comunión con Él. De Cristo surge una fuerza nueva, sobrenatural, de la que participan todos los que estamos unidos a Cristo por la fe, por los sacramentos y por el amor. Con el bautismo nos ha sido dado la gracia santificante que nos hizo hijos de Dios. Nuestra condición ha sido elevada a una mayor dignidad. Los padres de la Iglesia han categorizado en sus enseñanzas esta verdad con el término divinización. La sustancia de esta doctrina es la siguiente: el hombre fue creado por medio de Cristo, según la imagen de Cristo, y realiza su ser, es decir, el ser conforme a Cristo, aceptando el don de la gracia por medio de la fe. De esta forma, el hombre se torna hijo adoptivo de Dios. Y el fundamento de todo ello es la asunción de la humanidad en Cristo. Jesús, al encarnarse, asumió la naturaleza humana. Nosotros podemos ser hijos de Dios solamente porque el Hijo de Dios se hizo hombre. Somos hijos en el Hijo. San Irineo de León explica de esta forma: esta es la razón de que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios hijo del hombre, para que el hombre, mezclándose al Verbo y recibiendo así la adopción filial, se convierta en hijo de Dios. No podríamos, de hecho, obtener la incorruptibilidad y la inmortalidad si no estuviéramos unidos a la incorruptibilidad y la inmortalidad. Por la unión del Verbo eterno con la naturaleza humana, la condición del hombre ha sido elevada a la condición del Hijo de Dios. Y por ello, entonces, partícipe de la naturaleza divina. Pero es importante precisar una cosa: Jesús es Hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por gracia, por don. Por eso, en esto consiste, en esta participación, en esta relación especial que tenemos con Dios en Jesucristo. La salvación otorgada por Dios en la revelación consiste entonces, por un lado, ya hoy, en el momento que estamos viviendo ahora, esta participación de la naturaleza divina, esta filiación divina, pero obviamente la salvación plena, obviamente ya será escatológica, cuando ya lleguemos y podremos vivir en el cielo junto con Dios. Estamos en camino hacia, pero desde ya estamos, digamos, objetivamente salvados. Por eso hay que acoger la salvación. La salvación es un don de Dios. No es posible salvarse sin una eficaz cooperación. El don está dado, pero necesita ser acogido. La naturaleza humana objetivamente ha sido salvada por Cristo. La condición del género humano ha sido elevada, pero es necesario que cada persona acoja esta salvación objetiva. La Dei Verbum en número 5 utiliza la expresión paulina obediencia de la fe para explicar cómo se acoge la revelación de Dios. Esta obediencia de la fe consiste en escuchar la palabra de Dios y actuar de acuerdo a lo que se escucha. Si nos ha concedido la gracia de ser hijos de Dios, debemos pensar, sentir y actuar como hijos de Dios, ser realmente lo que somos.
Nuevamente el cristocentrismo del documento se hace evidente porque la salvación se da por Cristo. Y si tenemos a Cristo, el hombre perfecto, como paradigma de humanidad plena. La revelación es también dialogal. La Dei Verbum nos dice, Dios habla a los hombres como amigos. Esta afirmación del documento tiene una gran importancia para la vida de fe. Los padres conciliares han querido manifestar a toda iglesia una verdad de gran trascendencia. Nuestro Dios es un Dios cercano, un Dios que habla, que se comunica con el hombre. Con ello se busca cancelar, o sea, borrar una falsa imagen, difundida sobre todo después de la Ilustración, que Dios es un Dios omnipotente, creador, pero lejano, ausente de la vida de los hombres. La Dei Verbum nos muestra que la realidad es otra, quiere enseñar que la realidad es otra. Dios habla a los hombres y la expresión que Dios habla a los hombres aparece 9 veces en la Dei Verbum. Dios se comunica con los hombres. 2 veces aparece también esa expresión, la comunicación de Dios con el hombre. Así, el evento de la revelación puede ser entendido como un diálogo. Dios dirige su palabra al hombre, la revelación. El hombre escucha y la acoge, que es la fe. Y a la vez el hombre dirige nuevamente su palabra a Dios, que podemos identificar con la misma oración. Característica esencial de la palabra humana es ser un signo que posibilita a una persona captar el mundo interior de la otra. La palabra, aún en su limitación, es el medio usual del diálogo y el encuentro con la otra persona. Dios ha decidido usar su palabra para abrir su mundo interior al hombre. El carácter dialogal de la revelación nos muestra también su carácter interpersonal. Es un yo personal que se dirige a un tú. Dios, que es una persona que se dirige a otra persona, yo. Pues se puede hablar de las cosas, pero no se puede hablar con las cosas. Si alguien desea que su palabra sea entendida y acogida en toda su profundidad, necesariamente tiene que dirigirla a una persona. Siendo así, hay una clara dimensión de encuentro en la divina revelación. Y en esta dimensión de encuentro creo que hay 3 elementos a resaltar. Primero, que la iniciativa del encuentro es siempre divina. Segundo, que el hombre es libre para responder a la llamada al encuentro. Y tercera, si se da la respuesta de parte del hombre, el encuentro puede ser definido también con la palabra comunión. El discurso de la vid y de los sarmientos refleja esta realidad. Dice el Señor a sus discípulos, permaneced en mí como yo en vosotros. La experiencia con la expresión permanecer en Cristo, como Cristo permanece en nosotros, habla de esta relación íntima, profunda que existe entre Dios y el hombre. En este encuentro hay entonces un yo, ¿no? Dios que abre su interioridad a un tú, y en esta dinámica también hay otro yo, o sea, es decir, el hombre que abriendo las puertas de su mente al corazón, a este Dios que se revela, escucha y también le habla. Hay un constante intercambio de interioridades y el núcleo de este diálogo es el amor. La Dei Verbum pone en evidencia que la divina revelación es Dios que dirige una palabra de amor al hombre. Dice el documento, Dios, movido por su gran amor, mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía.
Entender esa dinámica es importante. La revelación es sobre todo alguien que se manifiesta y tiene algo que decir. Y Dios se ha revelado para comunicarnos los bienes divinos. Y todo lo que es objetivamente bueno conduce a la auténtica felicidad. Dios nos habla como un amigo que nos ama y quiere nuestro bien y manifiesta de manera adecuada a nosotros. Dios ha hablado humanamente a los hombres, considerando nuestra capacidad de escucharlo, pero también considerando nuestras limitaciones. Es lo que la Dei Verbo, en el número 13, va a hablar sobre la condescendencia de Dios. Dios se reveló y quiso transmitir su palabra para que conozcamos la inefable benignidad de Dios y de cuánta adaptación de palabra ha usado teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza. La revelación es sacramental. Es un elemento importante para entender el lenguaje divino, ¿no? ¿Qué significa que la revelación es sacramental? Vemos en primer lugar la definición clásica de sacramento. Signo de una realidad sagrada que santifica a los hombres. Es entonces un signo visible de una realidad invisible que comunica la gracia. Lo que nos interesa aquí en esa definición es la realidad de signo. La Dei Verbo nos dijo que la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. Los gestos y las palabras son los signos por medio de los cuales Dios manifiesta una realidad sagrada, es decir, nuestra salvación. La palabra en latín que usa el documento es gesta. Y esta palabra indica las acciones salvíficas de Dios, es decir, los eventos narrados en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo, la formación del pueblo de Israel, las acciones, todas las acciones de Cristo, su muerte, resurrección, etc. Las palabras son las palabras que encontramos y que nos van explicando los distintos personajes que aparecen en la Sagrada Escritura. Moisés, que habla a su pueblo, los profetas que anunciaban la palabra de Dios, y los profetas que con su anuncio interpretaban la acción de Dios en la historia. Las palabras de Cristo que iban aclarando el sentido de sus acciones, las palabras de los apóstoles que fueron los testigos e intérpretes autorizados de la vida del Señor. El concilio nos dice que las obras y palabras de la revelación están unidas entre sí y es una relación de dependencia y servicio mutuo. Las palabras aclaran el sentido de las obras y las obras, a su vez, confirman la veracidad de las palabras. Pongamos un ejemplo, el episodio de la curación del paralítico. Este milagro, que es una obra, ¿no? Manifiesta el poder de Cristo, ¿no? Manifiesta el poder liberador de Cristo y manifiesta también la liberación misma del pecado. Pero a la vez, la obra confirma la palabra del Señor, que minutos antes de haber realizado el milagro, levántate y camina, había dicho que los pecados del paralítico estaban perdonados. Entonces, para comprobar que los pecados podían ser perdonados, realiza una obra que aclara los hechos. Entonces, hay como una mutua dependencia. Pero la relación entre palabra y obra no es una relación que se da en el tiempo. En el ejemplo que yo he puesto, las palabras y las obras fueron explicadas y aclaradas en el mismo momento. Jesús habló, obró un milagro, explicó su milagro. Pero no siempre es así. Más bien hay una unión de naturaleza. Si pensamos en las profecías mesiánicas, ¿no? Y la Virgen concebirá de la luz un hijo, etcétera, etcétera. Hay unas palabras, pero recién la obra que viene a aclarar
o que viene a confirmar estas palabras se da siglos después, con el nacimiento de Jesús. Y el evangelista, cuando narra el nacimiento de Jesús, cita la profecía, mostrando entonces así la dependencia que existe entre esas dos. Dios entonces interviene en la historia, explica su obra, actúa y manifiesta el sentido de su intervención. La revelación es también histórica. No, todavía. Es histórica. Es una característica que está muy relacionada a la anterior. Con ello también se ve la progresividad de la revelación y se ve que también esta progresividad es fruto de una pedagogía de Dios. Cuando la Dei Verbum nos habla que Cristo es el culmen de la revelación, nos remite a la carta a los hebreos, que ustedes pueden leer en la pantalla. Y nos dice que la revelación se ha dado por medio de la vida misma de Cristo. Que Cristo es un personaje histórico no nos queda la menor duda, ¿no? La historia profana también nos dice. La historicidad de esta revelación va a quedar muy bien evidenciada en el capítulo 4 de la Dei Verbum, que hace un breve resumen de la historia de Israel y manifiesta que Dios habló al pueblo en su historia, intervino en las vicisitudes de su peregrinar. Y el documento aplica esta misma dinámica en el capítulo 5, cuando habla del Nuevo Testamento, sobre todo al afirmar categóricamente el carácter histórico de los evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar. Los evangelios comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día que fue al cielo. Es importante evidenciar el carácter histórico de la revelación, indicando la presencia activa de Dios en la historia de su pueblo. Pero lo que se realiza en dimensiones macro, podemos decir que se da también en una dimensión más pequeña, ¿no? Es decir, Dios no solamente actúa en la historia en general, sino que actúa en nuestras historias personales. Hay una intervención directa de Dios en la historia de cada persona. Todos los que estamos sentados aquí podemos estar seguros de que el Padre, a través de su Hijo, en el Espíritu Santo, está presente y actuante en nuestra historia con un objetivo, el objetivo de llevarla a su término. ¿Y cuál es el término? Nuestra salvación. Hemos visto las características del evento de la revelación. Como les he dicho, nos hemos concentrado aquí en el sobre todo en el primer capítulo de la revelación, haciendo referencia a cosas que aparecen también en el segundo capítulo, explicando cómo se da esa dinámica, o sea, cómo Dios se revela, de qué forma Dios se revela, entonces, de qué forma Dios habla al hombre. Ahora vamos a ver algunos temas importantes de la Constitución. El primer tema es la presencia del Espíritu Santo. Considero que la pneumatología es un tema fundamental del concilio en general y también de la Dei Verbum, pero lamentablemente creo que se pone poca atención a la presencia y la acción del Santo Espíritu en nuestras vidas y en general en la vida de la Iglesia. Quizás la razón de este silencio está en la misma naturaleza de la tercera persona. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino. Corresponde entonces a nosotros hablar del Espíritu Santo, ¿no? Ya que Él no habla de sí, tenemos que hablar nosotros de Él. Entonces veamos qué dice la Dei Verbum. Apenas un dato, la Dei Verbum cita 26 veces el Espíritu Santo a lo largo de su exposición. En el número 4, el documento afirma que
con el envío del Espíritu de verdad, ya hemos hecho referencia a este número, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. ¿Cómo así? El Espíritu completa la revelación de Jesús. Jesús es el culmen de la revelación, como dicho el mismo documento. La afirmación del concilio se desprende de las mismas palabras de Jesús a los apóstoles en la última cena. Dice, cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa. Juan 16, 3. Queda claro que es el Espíritu Santo quien va a iluminar la mente de los apóstoles para que ellos comprendan toda la verdad acerca de la revelación de Jesús. Jesús reveló objetivamente, no hay nada más que revelar, pero esta comprensión, nuestra comprensión, depende del auxilio del Espíritu Santo. Y esta es su misión. El Papa Francisco, en la audiencia general del 15 de mayo, recordó esta verdad. Dijo, el Espíritu Santo además nos lleva a la inteligencia de la verdad completa. Él es quien suscita el sentido de la fe en los creyentes, creando una comunión cada vez más profunda con Cristo. Esta promesa de Cristo se hizo realidad en Pentecostés. En este día se reveló totalmente la Santísima Trinidad. El misterio de Dios fue revelado ya en su plenitud. Pero esta acción del Espíritu Santo no se dio una vez sola, sino que se da siempre en la Iglesia. La Dei Verbum, cuando explica la Sagrada Tradición, nos dice, también ya hemos citado el texto, que el Espíritu Santo es por obra del Espíritu Santo que resuena la voz del Evangelio en la Iglesia. Esta acción que se da en cada fiel se realiza de una manera particular y especial en el magisterio de la Iglesia, que va a tener la misión de interpretar auténticamente el depósito de la fe. El magisterio sirve a la palabra de Dios que, con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud, la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Pero me parece importante resaltar un elemento que es la acción interior del Espíritu Santo en el corazón de todos los fieles. En el número 5, cuando el texto habla de la fe, nos dice que para obtenerlas son necesarios los auxilios internos del Espíritu Santo y que Él perfecciona nuestra fe con sus dones. ¿Qué significa? San Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este es el primer y principal auxilio del Espíritu para que podamos vivir la vida de fe. Heridos por el pecado, el primer efecto del don es la remisión de los pecados. Esto abre la puerta de nuestro espíritu para la comunión con Dios. El catecismo de la Iglesia Católica entonces nos explica de modo muy concreto el modo por el cual el Espíritu nos auxilia en la vida cristiana. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene con su gracia para atraerlos a Cristo, les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra, abre su mente para entender su muerte y resurrección, les hace presente en el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. O sea, es interesante. En una palabra, el concilio decía de los auxilios interiores del Espíritu Santo, y ahí podemos entender cuáles son estos auxilios. Los verbos nos dicen mucho: nos prepara, nos previene, nos atrae a Cristo, nos manifiesta a Cristo, nos recuerda su palabra, abre nuestras mentes. Mira la acción del Espíritu en nosotros, y que es importante y que seamos conscientes de esta acción. En ese sentido, es fundamental
entablar una relación con el Espíritu Santo, tener una relación personal con la tercera persona divina, porque es Dios y actúa de las tres personas en la más íntima de nosotros y no nos damos mucha cuenta muchas veces. Y además nuestra vida de fe es perfeccionada con los dones del Espíritu Santo, a saber, la sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y el temor de Dios. Muy importante es la acción del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura y en la tradición. En la iglesia. La Dei Verbum lo desarrolla ampliamente, pero como vamos a hablar de este tema, no voy a tocarlo aquí, sino un poco más adelante. La relación entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición es un tema muy importante en la Dei Verbum. ¿Ya? Por primera vez, un documento del Magisterio Extraordinario propone un texto tan elaborado sobre la tradición, naturaleza, objeto e importancia. El tema es pastoralmente relevante, pues como ustedes saben, para los católicos, el depósito de la fe, esto es todo lo que tenemos que creer, se conforman por la tradición de la Iglesia y por la Sagrada Escritura. No así para nuestros hermanos protestantes, que sostienen el principio de la sola Escritura, solo la Biblia, como regla única de su fe. Nosotros, como regla de la fe, tenemos la tradición y la Escritura. Ellos solo la Escritura. Antes de entrar en el tema de la relación entre tradición y Escritura, vamos a definir qué es cada una, ¿ya? La Dei Verbum nos dice que la Sagrada Escritura es palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esa, digamos, podemos decir la definición. En lo que se refiere a la tradición, no encontramos una definición tan precisa como para la Sagrada Escritura. Sin embargo, el documento nos da elementos para entenderla. El primer elemento es que la tradición son los canales por los cuales Dios dispuso que la revelación fuera transmitida a todas las generaciones. En ese sentido, no podemos hablar de fuentes de la revelación. No podemos hablar que la Sagrada Escritura son fuentes. Hay una sola fuente que es la divina revelación, digamos, la palabra de Dios es la única fuente que llega a nosotros y la Sagrada Escritura y la tradición son canales por los cuales llega la palabra de Dios hacia nosotros. Cristo entonces mandó a los apóstoles a que predicasen el Evangelio por todas las generaciones, y en la predicación ellos comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo. Aquí vemos, digamos, un aspecto pasivo de la tradición, es decir, su contenido, el Evangelio que fue comunicado, y los apóstoles comunican la palabra de Dios con sus ejemplos e instituciones. ¿Qué significa eso? La liturgia, modo por el cual se celebran los sacramentos, esto se fue organizando a través de la tradición. Los apóstoles fueron estableciendo. Jesucristo no estableció cómo se celebra la misa, estableció lo esencial, la divina Eucaristía en el momento de la última cena, pero toda la liturgia, como se desarrolla, nos viene a nosotros por tradición, no viene por la Sagrada Escritura. Tenemos unos relatos muy sencillos, pero lo que nos llega hasta hoy es por tradición. Entonces, en este sentido, hay dos palabras claves para entender qué significa
la tradición: transmitir o entregar y recibir. San Pablo nos dice en su carta a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da para vosotros, haced esto en recuerdo mío. En este pasaje San Pablo simplemente recuerda a los corintios lo que ya les había dicho, ¿no? Recibí lo que yo ya os he transmitido. Hay una dinámica constante: transmisión de la palabra y recepción de la palabra. O sea, y que a la vez vuelve a ser transmitida. En el Nuevo Testamento encontramos algunos pasajes que nos da testimonio de la importancia de la transmisión oral de la palabra de Dios. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os he transmitido. Y San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, dice que los tesalonicenses conservan las tradiciones que ellos han aprendido de viva voz o por carta. Es interesante: viva voz, transmisión oral; carta es un modo de referirse también, o sea, a lo que se va a hacer en las escrituras. Ahí puse también un texto de San Juan que utiliza la misma expresión de San Pablo: viva voz, es decir, van a transmitir el Evangelio de manera oral. El Evangelio entonces ha sido transmitido en primer lugar de manera oral, y luego los apóstoles y otros discípulos pusieron por escrito la predicación oral. San Juan en su Evangelio nos dice: hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieron una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Juan 21, 25. La Dei Verbum, entonces, en el capítulo 5, cuando habla de los evangelios, explica esas dos etapas de la tradición. Los apóstoles predicaron y luego los autores sagrados escribieron los 4 evangelios con la cita que ya hemos visto. La tradición de la iglesia entonces es una realidad dinámica. El concilio nos dice que la tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Hay una progresividad y dinamismo de la tradición. No porque la tradición cambia la doctrina, lo que aumenta es la comprensión de la revelación, lo que es posible gracias a la acción del Espíritu Santo. Ahí lo vemos su presencia de nuevo. Ya hemos visto que la misión del Espíritu es enseñar y recordar la verdad sobre Cristo. Pero es muy interesante ver que uno de los factores que interviene en el crecimiento de la tradición es la contemplación y el estudio de los creyentes. Estamos aquí refiriéndose a la iglesia en general. Y en ese sentido tenemos como el aspecto activo de la tradición. Los santos padres, los padres de la iglesia, también han dado testimonio de la importancia de la tradición. Ahí tiene 2 textos, pero el elemento que es importante aquí es: para los santos padres, el modo de prevenir las herejías, porque los herejes, en los tiempos de los santos padres había muchas herejías, lo que hacían era simplemente citar las escrituras y sostener con las escrituras sus doctrinas. Los santos padres lo que hacen es, para poder ver si una enseñanza es correcta, hay que ir a la tradición apostólica. Pongo 2 ejemplos de San Hipólito de Roma y San Irineo de León que hablan de esta realidad. Eso significa
la importancia de entender la tradición de la Iglesia. Con lo que hemos dicho, hemos delineado entonces la relación entre tradición y escritura. Las dos están íntimamente unidas y compenetradas. Nos dice el concilio, han surgido de una misma divina fuente, la revelación. Hay una sola fuente. Se funden en cierto modo, porque las dos tienen por finalidad transmitir el misterio de Dios, aunque de manera diversa, y tienden a un mismo fin, es decir, la salvación. En este punto, entonces, el documento nos ofrece lo que más se acerca a una definición de tradición. La sagrada tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo el Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. De ahí la de Verbo saca una conclusión. La Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Creo que me estoy quedando un poquito corta de tiempo. Esta parte la voy a pasar un poquito más rápido. No es una distinción que hace el concilio, sino hace el catecismo de la Iglesia Católica, la distinción entre tradición apostólica y tradiciones eclesiásticas y una distinción entre la tradición apostólica y ciertas tradiciones humanas. Les recomiendo mirar el catecismo en el número 83 para entender qué es una y otra. Y al final, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, conformando el único depósito de la fe, tienen una relación con el magisterio. El magisterio, y es interesante notar que la Dei Verbo indica, en primer lugar, que todos los fieles son responsables por la conservación del depósito de la fe. Y es la primera vez que un documento conciliar habla en estos términos. Sin embargo, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Cristo. Y este oficio es entendido como servicio. La perspectiva es importante, sobre todo para el diálogo ecuménico, porque fuera de la Iglesia Católica, la idea es que el magisterio está por encima de la palabra. Tal visión es corregida. El magisterio, dice, evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado. Entender es muy importante porque hay enseñanzas que sencillamente no pueden ser cambiadas. Y el argumento difundido que la Iglesia debería cambiar sus enseñanzas, por ejemplo, en materia de moral, para poder adecuarse a los tiempos actuales, es un argumento que ignora esta verdad. Y el documento entonces nos dice que los tres, escritura, tradición y magisterios, están entrelazados y unidos de tal forma que uno no tiene consistencia sin el otro. Inspiración, verdad y auténtica interpretación en la Sagrada Escritura. Ese tema que ha sido tratado en el concilio también es un tema muy importante, sobre todo porque han existido desvíos en el tema de la interpretación de la Sagrada Escritura. Hay dos documentos muy importantes, primero del Papa León XIII, la Providentissimus Deus, y luego la Divino Afflante Espíritu de Pío XII, que salieron al paso de algunas problemáticas en la Iglesia. La primera quería proteger la interpretación católica de ataques de racionalismo, es decir, se ponía en duda la verdad de la Sagrada Escritura y en un cierto modo se reducía la Sagrada Escritura o la mayoría de los pasos de la Sagrada Escritura a un mero simbolismo. Pío XII va a enfrentar como otro desafío, como una especie de reacción al excesivo racionalismo en la Sagrada Escritura. Pío XII quiere enfatizar o defender el uso de los métodos de investigación
porque también son importantes para el conocimiento de las Escrituras. La Dei Verbo entonces no podía ignorar esa problemática y de ahí la necesidad de hablar bien de esos temas. Inspiración. La Dei Verbo enfrenta el tema de una manera muy novedosa. La Divina Planta Espíritu va a evidenciar, como los otros documentos, que la Escritura es inspirada por Dios, pero no explicó muy bien sobre, cómo el Espíritu obró en los agiógrafos. La Dei Verbo en pocas líneas lo va a hacer. El documento afirma que todos los documentos del Antiguo, textos del Antiguo y Nuevo Testamento son inspirados, tiene a Dios mismo como autor, pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Obviamente no explica materialmente cómo es la inspiración, no podía hacerlo porque es muy difícil. Sin embargo, propone un gran avance en la comprensión de la participación humana. Para la providentísimo Dios y para la Divina Planta Espíritu, la participación humana es que el hombre era instrumento, ¿no? de Dios. En la Dei Verbo, el hombre aparece como verdadero autor de la Sagrada Escritura, ¿no? El concilio quiere destacar esta verdad. No había aparecido antes la idea del hombre como el agiógrafo como verdadero autor. Es una comprensión que va a tener la Dei Verbo. La idea era siempre de el hombre como instrumento. La Divina Planta Espíritu sí menciona la idea del hombre como instrumento, obviamente no un instrumento pasivo, sino un instrumento racional. Por lo tanto, que tiene ideas, libre, etc., pero siempre instrumento. Aquí la Dei Verbo habla de autor. La Sagrada Escritura entonces tiene dos autores, es decir, Dios y el hombre, siendo Dios el autor principal. La Iglesia entonces va a hacer esta afirmación. La Escritura entonces es palabra de Dios en palabras humanas. Y el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini me parece que explicó e iluminó de manera interesante esta idea. Dice que así como el Verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, así también la Sagrada Escritura nace del seno de la Iglesia por obra del mismo Espíritu. Muy unido al concepto de inspiración está el concepto de verdad. El texto conciliar nos dice: hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Este tema fue muy debatido entre los padres conciliares. En el primer esquema, la Constitución decía: la totalidad de los libros sagrados está completamente libre de error en todo, tanto en materias religiosas como profanas. Esta redacción fue rechazada por los padres conciliares. La exposición precisa de la doctrina es muy importante porque entra en juego el mismo concepto de verdad. ¿Cuál es el sentido entonces de verdad? Es el sentido de que en todo en la Escritura se refiere sin error a la revelación y que la revelación es para nuestra salvación. No se excluye, por tanto, que puedan existir errores desde el punto de vista específico de la geografía o de la ciencia moderna. Nunca fue el propósito de los autores de los libros bíblicos el transmitirnos esta suerte de verdad histórico-científica. Lo que los autores sagrados querían dar a conocer era esto: la historia de la revelación y la historia de la salvación. Y esto la Sagrada Escritura lo ha hecho sin error y fielmente. Es decir, lo que se entiende por verdad en la Sagrada Escritura no es una cuestión de que no haya errores en materias
menores, simplemente que lo que ha sido escrito, la revelación de Dios, lo que Dios reveló, que fue puesto por escrito, es verdad. El otro tema es la interpretación bíblica. El número 12 indica que para entender lo que los hagiógrafos quisieron expresar, es necesario atender a los géneros literarios y las condiciones históricas y culturales del tiempo de los distintos libros de la Biblia. Sin embargo, el criterio más importante la encontramos en el segundo párrafo. La escritura debe ser leída e interpretada en el mismo espíritu con que fue escrita. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla entonces, asumiendo las enseñanzas de la Dei Verbum, que el Espíritu Santo es el intérprete de la Sagrada Escritura. ¿Qué significa eso? Significa que la inspiración, o sea, que se nota ahí la intervención del Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles y a los varones apostólicos para que pusieran por escrito. El mismo Espíritu inspira, o mejor, asiste a la iglesia para que podamos comprender lo que los hagiógrafos pusieron por escrito. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios en palabras humanas. El Espíritu Santo, quien anima la vida de la iglesia, hace posible la auténtica interpretación de la Escritura. Y los tres criterios son la unidad de toda la Escritura. ¿En qué consiste esta unidad? De acuerdo a las enseñanzas del Catecismo, que desarrolla esos principios de la Dei Verbum, la unidad de la Escritura es Cristo mismo. Por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Segundo principio, leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Y el tercer principio es estar atentos a la analogía de la fe, es decir, la cohesión de las verdades de la fe entre sí, es decir, la Escritura no contradice la Escritura. Y para concluir, el último tema es la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. El primer elemento que me parece importante resaltar es la orientación que da la Dei Verbum. El primer elemento se refiere al puesto que la Sagrada Escritura ocupa en la Iglesia y en la actitud que los fieles debemos tener hacia ella. Nos dice el Concilio que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. En este sentido, el Concilio nos afirma que la Iglesia debe nutrirse de la Escritura. Junto con la tradición es la norma suprema de la fe, pues en los libros sagrados el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Desde la palabra, la Iglesia y cada fiel saca su fuerza para la vida de fe y también para su vida espiritual. Y el texto conciliar se dirige a toda la Iglesia exhortando que la Escritura tenga un puesto central en sus vidas. Un segundo punto que me parece importante es que en el número 25 la Dei Verbum recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Citando a San Jerónimo, nos dice: el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Y nos exhorta a la lectura y estudio diligente. Pero me parece que hay una orientación muy importante. No olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos, a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. En nuestra familia espiritual, creo que hemos acogido desde los inicios esta orientación de la Iglesia y es parte de nuestra vida espiritual rezar la lección divina.
La lección es una de las prácticas más antiguas de oración en la vida de la Iglesia, y a lo largo de la historia se han elaborado distintos métodos de meditación con la Sagrada Escritura. El método de la lección que rezamos en nuestra familia espiritual es uno de los distintos y varios métodos de meditación en la Sagrada Escritura, y como tal es una guía para avanzar justamente en el camino del encuentro con Dios. Nuestro carisma, que es un don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha concedido al fundador los auxilios necesarios para que él elaborase un método de oración, que es ciertamente muy arraigado en la tradición de la Iglesia. Me parece importante que para ser fieles también al carisma recibido y también a las enseñanzas de la Iglesia sobre la Escritura, me parece muy importante que busquemos conocer la Sagrada Escritura con mayor profundidad. El estudio diligente lo posibilita, pero también el mismo método de la lección divina posibilita y no poco esta profundización, este conocimiento de las Sagradas Escrituras. Bueno, yo me quedo por aquí.